Tras el divorcio, revelado el increíble secreto del suegro, su derrame cambió todo en 30 días. Javier se sentó en su pequeña sala, mirando las paredes que una vez habían sido testigos de risas y complicidad. Cada rincón le recordaba a su exesposa, a los momentos felices que habían compartido y al sueño de una familia que se desvaneció en un instante. El dolor del divorcio lo había dejado exhausto, y ahora, tras recibir la noticia del derrame cerebral de don Felipe, su suegro, el peso de la culpa y la tristeza se le hacía insoportable. Aquel hombre, fuerte y autoritario, siempre había estado presente en su vida, y ahora se encontraba en un estado vulnerable del que nunca había querido hablar. Mientras las calles del barrio hispano se teñían de un gris que antes nunca había sentido, Javier se debatía entre la decisión de acercarse o permanecer alejado, aferrándose a su orgullo herido. La rabia que sentía por cómo terminó su matrimonio chocaba con un impulso que no podía ignorar. ¿Era el momento de dejar atrás el rencor? La mente le daba vueltas, ¿y si el orgullo me separa de lo que realmente importa? Su corazón, lleno de dudas y angustia, anhelaba una conexión que creía imposible. En el hospital, vio a don Felipe en una cama, rodeado de máquinas, la vida en sus ojos apagada. Javier, con las manos tensas y la respiración irregular, sintió como la emoción lo ahogaba. Aquellas visiones de fortaleza se desmoronaban ante él, mostrando a un hombre que había luchado por su familia, que había hecho sacrificios que jamás conoció. Ahí estaba, sufriendo, y todo lo que podía pensar era en lo que había perdido. Un abismo de emociones se abría en su interior, la compasión desafiando a la ira, el deseo de reconciliación chocando contra el dolor. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Cada día, al pasar tiempo en el hospital, Javier se encontraba más atrapado en sus propios infiernos y acontecimientos. Una tarde, mientras leía un libro en la habitación, algo brillante llamó su atención. Era una caja llena de cartas en el viejo escritorio de don Felipe. Curioso, comenzó a revisar. Al principio, eran solo palabras, cartas de viejos compañeros de trabajo, y recuerdos de proyectos que nunca se materializaron. Pero poco a poco, lo que descubría lo cambiaba todo. Las cartas revelaban no solo el profundo sacrificio de don Felipe como ingeniero, sino también sus sueños truncados y los miedos que había vivido en silencio. Javier sintió que cada hoja lo acercaba más a la esencia de aquel hombre al que había despreciado. Ya no era solo el suegro estricto, sino un ingeniero que había amado profundamente a su familia, que había enfrentado adversidades que ni él podía imaginar. La presión aumentaba dentro de él. El tiempo y la angustia de la enfermedad corrían como un reloj implacable, y con cada descubrimiento, Javier se sentía más atrapado en un dilema: ¿podría estar a la altura? ¿Aceptaría la responsabilidad de cerrar esas heridas? La pregunta resonaba en su mente. Los días transcurrían y, a pesar de los avances de don Felipe, la incertidumbre lo llenaba todo. La lucha personal se intensificaba, cada carta despertaba un nuevo temor. Su futuro profesional parecía desdibujarse ante la realidad de la familia que podría reconstruir, y la incertidumbre de su propia voluntad lo mantenía en vilo. Allí, en el rostro de su suegro, Javier encontraba un reflejo de su propio miedo, el miedo a fallar, a no ser suficiente. Mientras los días se deslizaban hacia lo desconocido, la paz que tanto anhelaba permanecía fuera de su alcance. El eco de la pregunta se amplificó, resonando más fuerte en su pecho. ¿Podría Javier realmente enfrentar el reto de revivir un legado desgastado, o se quedaría atrapado en su propio duelo,
incapaz de dar ese paso hacia la reconciliación? El reloj marcaba las 3 de la tarde cuando Javier sintió la necesidad imperiosa de actuar. Había llegado a un punto crítico en su vida, donde el dolor del pasado y la esperanza de un futuro incierto colisionaban. La familiaridad de las cartas había encendido en él un deseo de reparar, de comprenderse a sí mismo. Decidido, se plantó frente a la cama de don Felipe, dispuesto a dar el primer paso hacia la reconstrucción de su propio ser. La habitación olía a desinfectante y tristeza. Don Felipe, con su piel pálida y frágil, representaba el eco de una vida llena de sacrificios. Javier, sintiendo el nudo apretarse en su pecho, se sentó a su lado y, por primera vez, decidió hablar. ¿Sabes? He estado leyendo tus cartas, dijo, su voz temblorosa. La respuesta en blanco de don Felipe lo hizo sentir desamparado, pero a la vez liberado. Estaba listo para liberar las emociones que tanto tiempo había ocultado. Las palabras fluyeron, cargadas de un nuevo entendimiento. Javier compartió sus propias luchas, su divorcio y el sentimiento de pérdida que lo había perseguido. Cada frase parecía romper un muro entre ellos, convirtiendo la tristeza en un puente hacia la redención. Habló del miedo que lo consumía al pensar en lo que podría surgir de aquella conexión, pero también del deseo por curar viejas heridas. Día tras día, Javier visitaba a don Felipe, y cada encuentro era una mezcla de enseñanzas y revelaciones. Fue en esas conversaciones que el joven empezó a identificar su propia resiliencia. Don Felipe, a pesar de su estado, transmitía fuerza a través de sus historias, así como las cartas ofrecían destellos de su grandeza olvidada. Entre ellos se fue tejiendo una verdadera relación, una conexión que jamás había imaginado que sería posible. Con el paso de las semanas, el impacto de estas interacciones comenzó a transformar a Javier. Se convirtió en un oyente activo, interesado en cada detalle de la vida de su suegro. Empezó a tomar notas sobre lo que aprendía, y esas reflexiones se convirtieron en una especie de diario personal que le ayudaba a ver una luz en medio de su oscuridad. Las historias de don Felipe lo inspiraban a replantear su camino, lo instaban a reconciliarse no solo con el pasado, sino también con su propia identidad como profesional. Sin embargo, una noche, mientras revisaba sus notas, encontró algo inquietante. Una carta que había pasado por alto al principio, un documento que revelaba una elección difícil que don Felipe había tenido que tomar, dejar su carrera por cuidar de su familia en un momento crítico. La lucha interna dentro de Javier estalló, y se enfrentó al dilema que había estado evitando. ¿Estaba dispuesto a renunciar a los sueños que había alcanzado por preservar su familia y sus relaciones personales? La conexión que había forjado con don Felipe ahora amenazaba con crear una tormenta en su propio interior. Las preguntas se volvieron implacables. ¿Podría sacrificar su progreso en la vida profesional? ¿Era eso realmente lo que quería? Mientras reflexionaba, Javier sintió que una decisión crucial se acercaba, y el destino de su futuro pende de un hilo. El momento de la verdad estaba cada vez más próximo, y con cada día que pasaba, la presión aumentaba. La revelación de esa carta lo había colocado en una encrucijada, donde el pasado y el futuro debían enfrentarse. ¿Qué escogería Javier, la búsqueda de su propio éxito o el compromiso con una nueva visión familiar? Mientras el sol se ocultaba, su mente giraba en torno a las implicaciones de sus decisiones. ¿Estaba realmente listo para enfrentar lo que venía? La respuesta, aún flotando en el aire, esperaba ser desenmascarada. La mañana siguiente, Javier despertó con una sensación extraña. Había pasado la noche dando vueltas en la cama, atormentado por la decisión que se asentaba sobre sus hombros como una losa. Las palabras de don Felipe, de sus sacrificios, lo atormentaron más que nunca. Mientras se afeitaba frente al espejo, la imagen de sí mismo se tornó incómoda. El rostro que le devolvía la mirada parecía un extraño, un hombre dividido entre dos caminos. La tarea de escoger uno de ellos no era solo sobre él, también estaba en juego la posibilidad de que sus propios hijos lo vieran como un ejemplo de responsabilidad.
Llegó al hospital con la determinación de obtener claridad. Había comenzado a entender que su conexión con don Felipe iba más allá de un simple ejercicio de reconciliación, era un hilo que podría tejer el rompecabezas de su vida. A medida que se acercaba a la habitación, Javier sintió un cosquilleo de ansiedad y expectativa. Las cartas, definitivamente, se habían convertido en una guía, pero aún había mucho que aprender. Al entrar, se encontró con don Felipe, quien lo miró con esos ojos profundos que parecían atravesar su alma. Sin perder tiempo, Javier comenzó a hablar sobre lo que había descubierto en la carta olvidada. ¿Cómo se vive con una elección que cambió todo?, preguntó, buscando el consejo que tanto necesitaba. Don Felipe, aunque frágil, conservaba una lucidez admirable. Hablando con voz pausada, contó la historia detrás de su elección. A veces, Javier, uno debe decidir entre lo que quiere y lo que necesita. No es fácil, y cada elección trae sus propias cargas. Sin embargo, lo que aprendí es que no hay una respuesta correcta. Cada día es un nuevo intento, un nuevo sacrificio. La discusión se convirtió en un diálogo cada vez más íntimo y revelador. Javier empezó a conectar sus emociones con las experiencias compartidas, reconociendo que, aunque la vida de don Felipe parecía llena de renuncias, también estaba salpicada de triunfos invisibles. «No has dejado de luchar», murmuró, sintiendo una oleada de respeto. Esa forma de ver las decisiones cruciales hizo que Javier examinara su relación con sus hijos. Se dio cuenta de que siempre había tratado de parecer fuerte, como un pilar inquebrantable. Sin embargo, ¿realmente había sido auténtico con ellos? Las palabras que don Felipe compartió se esperaban reflejar en sus ojos, explicando que el verdadero éxito no siempre se mide en logros, sino en la capacidad de ser vulnerable. Javier dejó el hospital con más preguntas que respuestas. Se adentró en la nueva perspectiva que había comenzado a adquirir, pero la presión de una elección inminente descreía en su mente. No solo se trataba de su felicidad y éxito personal, sino también del valor que quería impartir a su familia. En el fondo, sentía que debía asumir riesgos, aunque eso significara una lucha interna adicional. Esa noche, mientras organizaba las notas de su diario, encontró un patrón en sus reflexiones. Había dejado que el miedo lo paralizara, pero también había una chispa de decisión que comenzaba a arder. Decidió que tenía que hablar con sus hijos, que su elegibilidad como padre era más una cuestión de comunicación que de perfección. En el instante que decidió salir a buscar a su familia, sintió una postura de lucha dentro de sí. La evolución de su relación con don Felipe había sido profunda, pero algo le decía que había más revelaciones por venir. Mientras avanzaba hacia la puerta, algo resonó en su mente: el verdadero sacrificio puede no ser lo que dejas atrás, sino lo que te atreves a construir. Esa noche, un nuevo dilema emergió: si la vulnerabilidad era la fuerza que buscaba, ¿estaría dispuesto a arriesgarlo todo por una conexión más auténtica con quienes amaba y así destruir la barrera que él mismo había creado? La respuesta, por primera vez, no estaba tan clara. En su pecho, la incertidumbre brillaba con la promesa de un futuro aún no conocido, cada vez más próximo. Javier salió de la casa con una firme intención, cada paso resonando como un eco de su determinación. La tarde se cernía sobre él, grisáceo el cielo como sus pensamientos. Sin embargo, había una electricidad en el aire, una sensación de que lo inexplicable lo aguardaba en el camino. Su mente se debatía entre lo que había aprendido y los temores que le bloqueaban el paso. Era como si una parte de él estuviera atada a los presupuestos de su antigua vida mientras la otra ansiaba la libertad de una nueva verdad. Al llegar a casa, observó a sus hijos jugando en el jardín. La inocencia en sus risas lo golpeó como un trueno silencioso. ¿Qué mensaje había transmitido hasta ahora? Ellos solo conocían al padre fuerte y distante que había puesto la estabilidad por encima de la conexión humana. Su propio temor al fracaso lo había llevado a construir muros en lugar de puentes.
Javier respiró hondo, dispuesto a enfrentarse a sus propios fantasmas, se sentó con ellos, la electricidad del aire se redujo y la calidez del hogar tomó su lugar. Chicos, comenzó, sintiendo cada palabra como una carga que debía liberar. Quiero hablarles de algo importante. A veces, las decisiones que tomamos no son fáciles, y yo he estado un poco perdido. Sus hijos lo miraron, atónitos y expectantes. Javier sintió la vulnerabilidad correr por su cuerpo, una sensación que había evitado durante años. La vida me ha enseñado que no siempre seré perfecto, y que no hay nada de malo en ello. Estoy aprendiendo a aceptar mi imperfección, igual que ustedes deben hacerlo. Julia, su hija menor, lo interrumpió con una pregunta que resonó más fuerte que sus inseguridades. ¿Tú también te sientes asustado, papá? El nudo en el estómago de Javier se aflojó, no porque tuviera todas las respuestas, sino porque ese instante, la pregunta de su hija, fue el primer paso hacia una conexión más profunda. Sí, a veces. Pero creo que ser valiente no es no tener miedo, sino enfrentarlo. Los niños sonrieron. Él se dio cuenta de que en algún rincón de su mente creía que mostrar vulnerabilidad podría romper la imagen que ellos tenían de él como su protector. En realidad, reforzaba una conexión mucho más fuerte. El diálogo evolucionó y Javier se sintió incluso más libre al abrirse sobre sus sueños fallidos, sus luchas internas y sus aspiraciones. Después de esa conversación, Javier se sintió transformado. Había creado un espacio de honestidad donde sus hijos también pudieron compartir sus propios miedos y aspiraciones. Los momentos de risa entre juegos se mezclaban con una sensación renovada de comprensión mutua, un cambio que hacía tiempo que necesitaban. Esa noche, al acostarse, Javier reflexionó sobre cómo el diálogo había abierto nuevas ventanas en su vida. La aceptación de su imperfección no solo era un peso menos que cargar, sino que también se convertía en un regalo que intercambiaba con sus hijos. Sin embargo, un antiguo sentimiento de ansiedad se instaló en su pecho. A medida que su conexión con sus hijos florecía, el recuerdo de don Felipe y la revelación de su propia historia lo impulsaban hacia lo desconocido. ¿Y si la verdadera lección se trataba de enfrentar el pasado por completo?, pensó. La noche estaba fría, y Javier sintió que su viaje apenas comenzaba. Las preguntas volvían a rondar en su mente, cada vez más persistentes. ¿Podría arriesgar y confrontar no solo sus miedos, sino también su relación con don Felipe para cerrar ese círculo? Pronto descubriría que a veces, lo que está oculto en la oscuridad puede cambiar drásticamente el camino de uno. Sin embargo, el momento de la verdad se acercaba y Javier comprendió que debería prepararse para una revelación impactante. Una revelación que podría no solo transformar su vida, sino también el legado que iba a dejar a sus hijos. La mañana siguiente llegó y Javier despertó con una mezcla de expectativa y ansiedad. El rostro de sus hijos aún brillaba en su memoria, ese momento de conexión había encendido una pequeña chispa dentro de él. Sin embargo, la sombra de su relación con don Felipe lo seguía acechando, y sabía que enfrentarla era inevitable. Esa confrontación se había convertido en una revancha interna, un desafío que no podía eludir si aspiraba a la autenticidad. Con determinación, Javier decidió que lo primero sería concertar una reunión con don Felipe. La idea de esa conversación lo llenaba de nervios, pero también de una extraña esperanza. Después de todo, lo que había aprendido de sus hijos resonaba en su mente, la vulnerabilidad es la raíz de las conexiones profundas. Armado con una nueva perspectiva, salió decidido a buscar a don Felipe. El trayecto hacia la casa de su suegro transcurrió con un silencio abrumador. Cada semáforo que pasaba retumbaba en su pecho, como si el universo estuviera avivando su inquietud. Javier se preguntaba sobre la reacción de don Felipe al verlo. ¿Lo recibiría con la misma frialdad de antaño, o habría alguna apertura hacia una conversación honesta? Al llegar, su corazón latía con fuerza. Se detuvo un momento frente a la puerta, practicando mentalmente lo que iba a decir, pero al final, simplemente golpeó y esperó.
El sonido resonó en el interior como un llamado al pasado, un eco que lo volvió a unir a un mundo que había dado por cerrado. Cuando don Felipe abrió la puerta, una expresión grave tomó su rostro, mostrando que la sorpresa no era un sentimiento compartido. ¿Javier? Su voz tenía un tono entre inquisitivo y neutral. La tensión surgió como un maremoto entre ambos, cargando el aire con cientos de palabras no dichas. Hola, don Felipe. ¿Podemos hablar? La voz de Javier sonó más firme de lo que se sentía. Notó cómo la reticencia de don Felipe se acomodaba con los pliegues de su frente. Aquel instante decisivo se convirtió en un tipo de acción lenta, cada segundo se sentía como si necesitara el doble de esfuerzo para aguantar el momento. Javier fue invitado a entrar. La atmósfera estaba impregnada de recuerdos, un aire cargado de conflictos no resueltos. Sin embargo, a medida que se acomodaba en una silla, algo hizo clic dentro de él. Era hora de cambiar la narrativa. Se tomó un respiro profundo. Don Felipe, he estado pensando en cómo han sido nuestras interacciones. Mucho ha cambiado en mí, y siento que necesitamos hablar sobre nuestra relación. No solo por mí, sino también por mis hijos. Ellos están creciendo, y esperaría que puedan tener la oportunidad de conocer a su abuelo de una manera diferente. La mirada de don Felipe pasó de la sorpresa a la contemplación. Ambas miradas se encontraron en un mar de emociones contenidas. Era como si reconocieran la historia que los unía, pero también decían adiós a la historia que los había mantenido en conflicto. Javier sintió que ese momento era su golpe, aquel que podía desatar todo lo que había creído invisible entre ellos. ¿Puedes explicarme a qué te refieres?, preguntó don Felipe, ahora con un leve tono de curiosidad, como si el reto que presentaba Javier despertara en él un atisbo de interés. Igual que tú, he cargado con el miedo y las inseguridades. Perdí la conexión con mis niños al tratar de ser el padre perfecto, y eso me ha llevado a mí también a perderme, confesó Javier con sinceridad. Si se me permite, quiero construir nuevos puentes. Con ellos y contigo. Las palabras de Javier flotaron en el espacio entre ellos, llenos de un anhelo de reconciliación. Lo que empezó como un simple intento de conectarse se asemejaba más a una búsqueda de redención. Sin embargo, mientras esperaba la respuesta de don Felipe, el reloj a su lado parecía marcar el tiempo de un silencio repleto de posibles respuestas. Entonces, con una voz que temblaba entre la incredulidad y la esperanza, don Felipe lo miró fijamente. La atmósfera se tornó más pesada, como si un telón se alzara frente a una verdad aún más profunda que temía revelar. Javier sintió que el momento de la verdad se aproximaba, un umbral que podría transformar su vida de maneras que nunca imaginó. ¿Qué es lo que no me has contado, Javier?, don Felipe preguntó, y Javier supo que esa pregunta podía abrir viejas heridas, pero también, tal vez, ofrecer la sanación. Javier sintió que la pregunta de don Felipe no solo rasgaba el velo de su relación, sino que también lo obligaba a confrontar algo que había mantenido oculto incluso para sí mismo. Ese instante suspendido, cargado de posible transformación, se volvía más pesado con cada latido de su corazón. Ya no había marcha atrás, y se dio cuenta de que la única forma de seguir adelante era ser completamente honesto. Don Felipe, comenzó, su voz firme pero con un tono de vulnerabilidad que revelaba la profundidad de su lucha interna. Desde el divorcio, he estado lidiando con una sensación de fracaso. No solo como esposo, sino principalmente como padre. Me sumergí tanto en el papel de el hombre que debe mantener todo bajo control, que perdí la esencia de lo que significa ser un padre presente. Temía que mis fallas me convirtieran en una decepción ante mis hijos y ante ti. Las palabras fluyeron de él como el agua de una fuente que había estado represada durante demasiado tiempo. ¿Era este el momento de liberarse de su tormento? Don Felipe, en cambio, mantenía su expresión seria, como si las palabras de su yerno fueran un complejo rompecabezas que aún necesitaba descifrar.
Esa percepción de fracasar lo llevó a distanciarme de ellos y a mí también. Te pido que entiendas que no solo he luchado con mis propios demonios, también he sentido la carga de la expectativa hacia mí. La presión de pensar que debería ser perfecto, que debería ser el hijo que mereces. Pero el perfeccionismo, lejos de ser mi aliado, ha sido una de mis mayores trampas. Don Felipe lo contemplaba, como si cada palabra fuera una clave para comprender a Javier más allá de las disputas del pasado. Esta no era solo una conversación sobre su relación, era la reconstrucción de un puente que nunca había tenido la oportunidad de ser edificado. ¿Conoces el peso de los secretos?, preguntó Javier, buscando conectar las emociones compartidas. He vivido con uno muy pesado y es que la culpa me ha agotado, me ha llevado a perder la conexión con lo que realmente importa. Ahora, Javier sentía la necesidad de ser vulnerable. Este era su momento de revelación, pero también una prueba de su compromiso por sanar. No estoy aquí para culparte ni para pedirte una absolución. Estoy aquí porque, con el tiempo, he comprendido que nuestros vínculos necesitan autenticidad. Quiero que mis hijos crezcan conociendo a su abuelo no como un hombre de sombras, sino como un abuelo que pueden respetar y amar. El silencio se apoderó de la habitación nuevamente, mientras don Felipe procesaba cada una de las confesiones de Javier. La lucha entre el resentimiento y el deseo de conexión era palpable. Sin embargo, esa fragilidad parecía abrir la puerta a nuevas posibilidades. Esas son palabras valientes, Javier, murmuró don Felipe finalmente, su voz sonando menos fría, más humana. Pero hay cosas sobre mí que quizás debas saber también. Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué otros secretos guardarían? Las experiencias de don Felipe también podían ser más oscuras de lo que había imaginado. Me gustaría entender, don Felipe. Estoy listo, le respondió, dispuesto a escuchar. La atención de Javier se centró completamente en él, esperaba que esta revelación pudiera derribar las barreras que tanto tiempo habían impedido la conexión entre ellos. Fue hace años, comenzó don Felipe, un evento que, si hubiera sido diferente, tal vez habría cambiado el curso de nuestras vidas. Un derrame cerebral, que me dejó en un estado de vulnerabilidad, y lo que ocurrió después no solo afectó mi salud, sino que fracturó los lazos familiares. Javier sintió que el aire se tornaba espeso. Aquello no solo podía revelar la historia oculta de don Felipe, podía ofrecer respuestas y sanar viejas heridas, pero también le daba la oportunidad de explorar su propia capacidad para el perdón y la empatía. Revelar esto podría cambiar todo en nuestra relación, y es crucial que estés dispuesto a escuchar, dijo don Felipe, y Javier supo que el tiempo estaba a punto de transformarse de manera irrevocable. ¿Lograría realmente el cambio que tanto anhelaba, o se enfrentarían a verdades aún más difíciles de aceptar? Las palabras de don Felipe resonaban en la mente de Javier como un eco persistente. Aquella revelación, que se presentaba como un horizonte incierto, era un punto de inflexión. El divorcio había reconfigurado la vida de Javier, enraizándole la sensación de que cada decisión futura estaba marcada por un fracaso previo. Sin embargo, la vulnerabilidad de don Felipe retaba a Javier a reconsiderar su propio dolor y remordimientos. Cuando todo cambió, me enfrenté a la fragilidad de mi existencia, continuó don Felipe, su voz ahora un susurro cargado de historia. El derrame cerebral no eran solo síntomas físicos, era como si cada parte de mí se hubiese fragmentado. Mi capacidad para trabajar, para ser el pilar de la familia se desvaneció. Y aunque los días difíciles cimentaron una nueva realidad, lo que realmente se rompió fue mi conexión con los que amaba. Mientras escuchaba, Javier empezó a reflexionar sobre cómo a menudo había considerado a don Felipe como un hombre fuerte e inquebrantable. Esta revelación lo obligaba a replantearse la imagen idealizada que había construido en su mente y a reconocer la humanidad detrás de las fallas. ¿Cuánto esfuerzo había puesto don Felipe en mantener una fachada que ahora se desvanecía frente a él? Lo que me temo, expuso Javier,
entrelazando sus dedos, es que esa misma fragilidad también ha afectado mi relación con mis hijos. He sido tan duro conmigo mismo que me olvidé de que todos, incluso los adultos, cargamos nuestras propias batallas. Don Felipe alzó la mirada, y por primera vez, Javier sintió que había un genuino diálogo entre ellos. Era el momento de bajar las murallas emocionales. ¿Cómo aprendiste a vivir con eso? ¿Con el miedo a no ser suficiente? Javier preguntó, sintiendo la urgencia por comprender lo desconocido. Aprender a aceptar la vulnerabilidad fue mi mayor salvación, confesó don Felipe. El derrame, en muchos aspectos, me llevó a replantear qué significa ser un verdadero hombre. Me di cuenta de que esconder mis heridas solo me alejaba de los que realmente importaban. En mi proceso de sanación, solicité ayuda, dejé que los demás me guiaran. Y aunque me llevó tiempo, finalmente encontré una manera de perdonarme y seguir adelante. Ese pulso de revelación se transformó en algo más que una simple conversación de desahogo. Javier se sentía inspirado. Las herramientas que don Felipe había adquirido en su viaje se transformaban en oportunidades para él. La aceptación de la vulnerabilidad no era señal de debilidad, era la base del crecimiento personal. Y ahora, la inquietud de Javier brotaba con fuerza. ¿Cómo seguimos? La historia que tenemos es complicada, y a veces la carga me resulta abrumadora. Don Felipe sonrió con tristeza, pero también con un aire de esperanza. Cada día es una nueva oportunidad para reconstruir. Se trata de ser lo suficientemente valiente para comprometerse con el proceso, no solo como individuos, sino como familia. A veces, esos pasos hacia adelante son pequeños, casi insignificantes, pero son significativos. De repente, Javier sintió que su propio viaje podría estar comenzando. La idea de reconstruir su relación con don Felipe también significaba mirar de frente sus propias inseguridades y comunicarlas a sus hijos. Quizás el camino que había temido transitar podría ser liberador, pero antes de que pudiera formular su siguiente pregunta, una idea inquietante cruzó por su mente. Don Felipe, ¿y si hay más secretos? ¿Algo que pueda cambiar nuestras vidas por completo? La incertidumbre se transformó en una urgencia palpable. La revelación de don Felipe había abierto la puerta, pero la sombra de lo desconocido acechaba en el fondo, prometiendo no solo respuestas, sino una posible reconexión profunda o una nueva fractura. El futuro era incierto, pero Javier sabía que cada conversación y cada secreto perdido podría ser un peldaño hacia la luz. ¿Lograrían navegar juntos por este nuevo mar de verdades, o caerían una vez más en el ciclón de las antiguas heridas? Javier salió de la casa de don Felipe con una mezcla de inquietud y determinación. Las palabras de su suegro resonaban en su interior, empujándolo a enfrentarse a sus propios miedos y errores. La reflexión sobre cómo su vida había cambiado desde el divorcio lo llevó a preguntarse si había estado viviendo en una burbuja emocional, aislándose no solo de su familia, sino también de sus verdaderas aspiraciones. Decidido a tomar acción, se dirigió a su oficina, un lugar que solía representar su refugio profesional, pero que ahora se sentía más como una jaula. Se sentó en su escritorio, consciente de la desorganización que lo rodeaba. Documentos amontonados, proyectos inconclusos, y una sensación de pérdida que impregnaba el lugar. No puedo seguir así, pensó. La imagen de don Felipe, vulnerable y genuino, lo llevó a buscar una nueva perspectiva en medio del caos. Con el móvil en la mano, Javier rumiaba la posibilidad de llamar a sus hijos. Hacerles saber que estaba abierto a mantener una comunicación más honesta. Pero las dudas lo asaltaban. ¿Cómo pueden confiar en mí si ni yo mismo me respeto? En ese instante, una oleada de determinación reemplazó su inseguridad. Se dio cuenta de que compartir sus propias luchas podía ser el primer paso hacia la sanación. El sonido del teléfono vibrando sobre el escritorio lo sacó de sus pensamientos. Era una llamada de un antiguo compañero de trabajo. Javier.
He escuchado que estás buscando nuevos proyectos. Si te interesa, hay una oportunidad en mi empresa que podría ser perfecta para ti. La propuesta resonó en él como un campanazo. ¿Era esta otra señal? Manejando la mezcla de anhelo y temor, aceptó la invitación a reunirse. La idea de extender sus alas profesionales era casi aterradora, pero igualmente emocionante. La fragilidad que había sentido en las últimas semanas parecía volverse un motor de cambio. Mientras se preparaba para la reunión, se miró al espejo. La pregunta que lo había acompañado durante meses se formula a sí misma: ¿todavía eres el hombre que eras, o solo una sombra de lo que podría ser? Su rostro estaba marcado por las huellas del estrés, y sin embargo, había algo diferente, un brillo en su mirada que él no recordaba haber visto en mucho tiempo. En la reunión, el ambiente era distendido, pero Javier se sentía nervioso. La conversación giró en torno a ideas innovadoras, metas ambiciosas, y para su sorpresa, se dio cuenta de que tenía mucho que aportar. Sus invenciones salieron de su boca casi sin esfuerzo, y con cada palabra, comenzó a recuperar la confianza perdida. La fuerza que había admirado en don Felipe ahora estaba surgiendo en él. Sin embargo, cuando volvió a casa, la sombra de sus dudas lo acechaba. Había tomado pasos hacia adelante, pero su relación con sus hijos seguía en el aire. La llamada que había planeado hacer seguía pendiente. En lugar de riesgo, prefería aferrarse a su zona de confort, un lugar que le prometía seguridad pero que a la vez lo mantenía atrapado. La intensa conexión que había sentido con don Felipe lo había impulsado a buscar un cambio, pero ahora se hallaba frente a un camino bifurcado de dudas: avanzar hacia una reconciliación auténtica con sus hijos, o continuar en un ciclo de temor y resignación. Con el corazón latiendo fuerte, Javier se sentó en el sofá, el teléfono en la mano, y se preguntó si sería capaz de dar el siguiente paso. Un profundo suspiro se apoderó de él, y mientras su pulgar titubeaba sobre la pantalla, se preguntó: ¿quién soy realmente, y qué estoy dispuesto a arriesgar para reconectar con lo que realmente importa? La incertidumbre se transformó nuevamente en tibio terror. Las decisiones que había tomado hoy podían definir no solo su futuro profesional, sino también el tejido de su vida familiar. El eco de las palabras de don Felipe sonaba fuerte en su mente: cada día es una nueva oportunidad para reconstruir. Pero, ¿tendría el valor necesario para enfrentar al pasado y aceptar la vulnerabilidad que ello conllevaba? Las luces de su futuro parpadeaban en la distancia, prometedoras y ominosas a la vez. Estaba claro, se acercaba un momento de verdad. Javier respiró profundamente, intentando calmar las tempestades que lo azotaban por dentro. Decidido a no dejarse vencer por el miedo, se dijo que la vida era lo suficientemente corta como para esconderse detrás de excusas. Con el teléfono aún en la mano, buscó el número de su hijo mayor. Un torrente de ansiedad lo invadió, pero sus pensamientos eran claros: era tiempo de ser vulnerable, de ser real. Finalmente, marcó. El tono del timbre marcó un tiempo de espera que se sentía interminable, cada segundo un eco de su propio dilema interno, un recordatorio de lo que había perdido. Al quinto timbre, se escuchó una voz al otro lado. ¿Hola? La voz de su hijo resonó en el aire, familiar y distante a la vez. Hola, hijo. Soy yo, Javier. La cacofonía en su mente amenazaba con ahogar sus palabras. Quería hablar contigo. Hubo un silencio que se hubo vuelto palpable, una pausa que tradujo años de distanciamiento. En lugar de sentir una conexión, sintió el peso del pasado en cada letra. Javier decidió tomar el control. Sé que no hemos estado bien. He sido un padre ausente y no estoy aquí para justificarme. Quiero mejorar, quiero ser parte de tu vida. Hasta ese momento, no sabía cómo su hijo respondería. ¿Puedo hacer algo para que me escuchen? Para su sorpresa, la voz del otro lado no fue de rechazo, sino de sorprendida curiosidad. Está bien, papá. ¿Quieres venir a casa?
Esa simple invitación encendió una chispa en Javier, una visión de reconciliación que parecía haberse apagado hace tiempo. Con un renovado sentido de urgencia, se preparó para enfrentarse a lo que más temía, la conexión con sus hijos y la posibilidad de reconstruir lo que una vez había sido una fuerte relación. Se vistió con una camisa que le había regalado su hijo en su último cumpleaños, un gesto que ahora le parecía cargado de significado. En el camino a su casa, luchaba contra la incertidumbre. Las imágenes de su vida familiar junto a su ex esposa se dibujaron en su mente, mezclándose con las memorias de los momentos felices con sus hijos. Pero, ¿quién era él ahora? ¿Se presentaría como un hombre transformado o aún como un simple eco de la persona que había fracasado? Cuando llegó, se detuvo un momento en el umbral. La puerta entreabierta ofrecía la posibilidad de un nuevo comienzo o la certeza de un nuevo dolor. Con cada latido, la voz de don Felipe resonaba en su cabeza: cada día es una nueva oportunidad para reconstruir. Al entrar, la mirada de su hijo lo recibió con una mezcla de desconcierto y esperanza. Comenzaron a hablar, un intercambio cauteloso que se transformó en algo más profundo a medida que el tiempo avanzaba. Hablaron de sus vidas, de sus frustraciones. Javier se dio cuenta de que en su voz aún había espacio para la reconciliación. Se sintió, por primera vez en mucho tiempo, parte de algo mayor que su angustia personal. Lo que no esperaba era la conversación que se desató, la vulnerabilidad de su hijo, su deseo de ser escuchado y comprendido. En cada palabra, Javier sentía que se despojaba de las capas de miedo y emociones reprimidas. La conexión que establecieron superó sus expectativas y comenzó a darse cuenta de que la verdadera recuperación requería más que simplemente hablar, requería acción. Mientras el diálogo fluía, Javier intuyó que el camino hacia el perdón y la aceptación era una senda de dos vías. La voz de su hijo se llenó de dudas: papá, ¿y si falla? ¿Y si no estás listo para ser el padre que necesito? La pregunta lo golpeó con fuerza. Era el espejo de sus inseguridades, un recordatorio de que el viaje hacia la redención no sería fácil. En ese instante, Javier comprendió que debía enfrentar no solo sus miedos, sino también la pregunta que desbordaba su mente: ¿qué significa realmente ser un padre? Con un nudo en la garganta, sintió que su respuesta debería surgir desde su ser más profundo y auténtico. La tensión del momento crecía, y mientras la conversación avanzaba, supo que estaba al borde de algo más grande. Justo antes de abrirse por completo, una llamada entrante interrumpió el momento, dejando a Javier con la incertidumbre de lo que podría suceder a continuación. Al ver la pantalla, la tensión se intensificó. Era un número desconocido, pero algo en su interior le decía que no podía evitarlo. Con el corazón latiendo desbocado, respondió: ¿Hola? ¿Sería este un nuevo desafío o quizás la respuesta que necesitaba? Javier cerró los ojos mientras escuchaba al otro lado de la línea. La voz que emergió era suave, pero con un tono decidido. Era su hija, Julia, que, al igual que su hermano, había sentido la distancia que había marcado la vida de su padre en los últimos años. Papá, ¿puedes venir a la función escolar? Te espero, dijo con una simpleza que lo dejó sin palabras. Había una luz en su voz, una esperanza que se había vuelto palpable tras semanas de lucha interna. Claro que sí, Julia. ¿Cuándo es?, respondió Javier, sintiendo que por primera vez en mucho tiempo, el camino hacia la reparación empezaba a despejarse ante él. Su corazón latía más rápido, un sonido de renacimiento. Había decidido que este sería el primer paso hacia una conexión más fuerte con sus hijos. El día de la función llegó y Javier llegó con su corazón latiendo con expectación. En la sala de actos, el ambiente estaba cargado de colores, risas y un aire de emoción que lo envolvía. Mientras buscaba a Julia, su mirada se encontró con la de don Felipe, que se sentaba en la parte trasera. Era un hombre diferente de aquel que había conocido. Su presencia era más cálida, como si cada palabra en las recientes conversaciones hubiera fortalecido su vínculo.
Javier le sonrió, sintiendo la fuerza que había encontrado en él también. Cuando Julia subió al escenario, iluminada por los focos, la conexión emocional se intensificó. Al verla actuar, Javier sintió una ola de orgullo que abrumaba su pecho. Era el reflejo de todo lo que había anhelado construir: confianza, afecto y un futuro compartido. La actuación fue el catalizador para algo más grande, un recordatorio del lazo que había fallado en cultivar. Al finalizar, Javier no pudo evitar aplaudir con un fervor renovado. Los aplausos de la multitud resonaban como un eco de su propio deseo por una relación familiar vibrante. Después de la función, se acercó a Julia y la abrazó con fuerza, sintiendo como sus lágrimas caían por su rostro mientras le susurraba al oído lo orgulloso que estaba de ella. Fue entonces cuando el pasado y el futuro se fundieron, un instante que le prometía un nuevo comienzo. «Papá, ¿puedes venir a nuestras reuniones de padres? Me gustaría tenerte más presente», dijo Julia, su voz llena de anhelo y sinceridad. Javier sintió su corazón latir con intensidad. No solo era un paso hacia adelante, era una oportunidad para reivindicarse como padre. «Sí, lo haré. Quiero estar ahí, en cada paso», respondió con convicción. Al despedirse de Julia, Javier se dio cuenta de que no solo había empezado a sanar su relación con sus hijos, sino que también había restablecido un vínculo con don Felipe. Podía sentir en su interior que esa conexión había transformado su percepción de la familia. Había dejado atrás el miedo, y el deseo de construir juntos una nueva historia se había vuelto abrumadoramente claro. Los días siguientes los aprovechó para reorganizar sus prioridades. Se comprometió a crear momentos significativos con sus hijos. La autenticidad que había aprendido de don Felipe se tradujo en conversaciones más abiertas, incluso sobre su propia vulnerabilidad. No solo se trataba de ser un padre presente, era también humanizarse ante ellos, mostrando que los errores eran parte de la vida, que no había necesidad de tener todas las respuestas. La relación con don Felipe también se dilató hacia nuevas avenidas. Javier comenzó a invitarlo a eventos familiares, buscando su consejo en la crianza y fomentando un ambiente de respeto y fortalecimiento mutuo. Con cada encuentro, se hicieron más cercanos, juntos compartían momentos que antes parecían imposibles. Un día, Javier se sentó en su oficina y miró a su alrededor, ahora más organizado. La angustia que había sentido se disipaba cada vez más. Finalmente, entendió que la vulnerabilidad era efectivamente una fortaleza. La huella de las decisiones tomadas lo había llevado a un lugar de autoaceptación, donde se sentía valioso por sí mismo, independientemente de los errores. Pasados, mirando hacia el futuro, Javier se sintió renovado, como si un nuevo capítulo se estuviera escribiendo en su vida. Había transformado su dolor en aprendizaje y el sufrimiento en una verdadera oportunidad de amor y conexión. Hacer las paces con su pasado y abrazar su presente fue la llave de su evolución. En conclusión, Javier se sintió íntegro, con confianza consolidada, y con una familia que, aunque marchita por el pasado, comenzaba a florecer en amor y comprensión. Lo que había comenzado como una herida se había convertido en un lugar de sanación. Era un hombre en pie, listo para enfrentar cada desafío que la vida le presentara, sabiendo que, finalmente, había encontrado la fuerza dentro de sí mismo para luchar por lo que verdaderamente importaba. No esperen ni un segundo más para suscribirse a este canal y no perderse las próximas historias emotivas y exclusivas. Esto es solo un ejemplo de transformación personal. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas conozcan estas historias. Comenten abajo sus reacciones y teorías sobre este final y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo y ayudar a este canal a crecer. Suscríbanse inmediatamente.